Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Esta información es para efectos de la grabación que se está realizando en este cassette que se llama José María Ocampos. Esta noche cuento con la presencia de Carlos Jacinto Meneses y con la presencia de mi hermano Alfredo Rodríguez Col, que han querido también adherirse a este homenaje que se le está brindando al mariscal José María Ocampos. De acuerdo a la forma de proceder en esto, pido una autoidentificación de cada uno, hacemos una ronda de esa manera, le damos la bienvenida al mariscal y luego haremos otra ronda para contar algunos pasajes. Alfredo, bienvenido. Sí, Milton, buenas noches. Alfredo Rodríguez Col, con verdadero placer para continuar con la filmación de este cassette que con tanta justicia lo has denominado José María Ocampos. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar con ustedes en otro programa más que trata de dar a conocer a la población, a la ciudadanía, sobre la trayectoria de los referentes de la radio, de esa época hermosa de la radiodifusión ecuatoriana, de la época de oro. En este día vamos a tener el gusto de nuevamente conversar con una persona que ya es parte de Voces de la Radio. Estamos hablando del señor Osvaldo Rodríguez Col, con quien vamos a conversar, vamos a dialogar acerca de también, él viene de una familia de narradores deportivos, de una familia donde todos se caracterizan también por tener unas voces espectaculares y aparte de eso, también el contenido de sus mensajes. Para nosotros es un gusto tener en este día al señor Osvaldo Rodríguez Col. Con él vamos a dialogar, vamos a conversar sobre la trayectoria de otro de sus hermanos. Vamos a hablar del señor Alfredo Rodríguez Col. Señor Osvaldo Rodríguez Col, para nosotros, como siempre, como Voces de la Radio, es un gusto tenerle nuevamente aquí en esta su casa. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Créame que me siento honrado y eternamente agradecido, y por mi intermedio, a nombre de toda mi familia, le agradecemos su deferencia para hacernos o darnos la oportunidad de dirigirnos a su gran audiencia sobre la trayectoria de los tres hermanos que hicimos del micrófono nuestra profesión, hermosa, por cierto, inigualable, diría yo. Hablemos ahora sí del señor Alfredo Rodríguez Col, que es parte fundamental de este trío de hermanos que aportaron mucho en cuestión periodística, de narración periodística, acá en la capital ecuatoriana y en todo el Ecuador. Muchas gracias. Alfredo nació, como todos, en Manaví, pero a excepción de nosotros, del resto de los 7 hermanos que nacimos en Bahía, Alfredo nació en Calceta, una provincia, un cantón de la hermosa provincia de Manaví. ¿Y por qué nació en Calceta? Porque mi padre, como contador, firmó un contrato en aquella época para trabajar durante 2 años en una empresa de Calceta como contador, precisamente. Y dijo, es verdad que queda no muy distante de Bahía Calceta, pero no lo suficiente cerca como para ir y venir todos los días. Entonces nos trasladamos todo, como decíamos de la familia, se trasladó el circo a Calceta. Le estoy hablando que Alfredo nació el 8 de noviembre de 1938. El próximo 8 de noviembre, Alfredo hubiese cumplido 82 años de edad. Y se nos fue el 25 de junio del 2007
agobiado por un cáncer de próstata. Con esa introducción de Alfredo en su nacimiento y su defunción, le digo algo sobre la personalidad de mi hermano. Él fue el penúltimo de los 8 hermanos. Y siempre nos gustó a todos la pelota. Siempre. Y él no era la excepción. Estudió, aquí terminó sus estudios en el Colegio Montúfar, que era cercano al sitio de donde vivíamos nosotros en aquella época. Cuando terminó sus estudios, dijo, me voy a dedicar a lo de Carlos. Y agarró el micrófono. Y fue un compañero constante de Carlos. A tal extremo que donde Carlos estaba, por ejemplo, en el diario El Tiempo, Alfredo estaba en el diario El Tiempo. Carlos llegaba a la radio El Sol, Alfredo iba a la radio El Sol. Carlos llegó a la radio Tarqui, Alfredo estaba en la radio Tarqui. Alfredo fue un hombre de mucho carácter también. Él, el otro lado de lo que yo soy. Yo he sido siempre extrovertido. Alfredo era lo contrario. Pero decididamente, lo que él decía, eso tenía que hacerse y no había quien le cambie la opinión. Algún momento se enamoró, como nos pasa a todos, y se casó con una chica que se llama pues Ana Lucía Carrera, hija de don Lucho Carrera, dueño de la librería Cima, que había en la Alameda, con la cual tuvo 2 hijos. El mayor lleva los nombres del abuelo y del padre, Luis Alfredo. Actualmente vive en Galápagos desde hace varios años, porque él es submarinista. Tiene una empresa de turismo submarino con turistas del exterior de toda parte del mundo, y ahí vive con su familia, y es padre de familia, tiene 2 hijos. El otro, Juan Carlos, él se hizo chef y vivió en Colombia, en una zona peligrosa en Valledupar, y por las razones del destino y por amistades, cambió de residencia y ahora vive en los Estados Unidos con su familia. Tiene un hijo, una hija, y se dedica precisamente a la profesión de chef. Juan Carlos andaba muy pegado a Alfredo y lo acompañaba a los partidos de fútbol. Mientras Alfredo entraba a la cabina, el chico se quedaba en las gradas. Y un día Alfredo se dio cuenta que se estaba haciendo hincha de Barcelona de Guayaquil. Entonces, muy inteligentemente, Alfredo optó por lo siguiente. Los partidos en que venía a jugar Barcelona, él lo dejaba en la casa con tarea, diciéndole, estás atrasado en tales y tales materias. Pero era pretexto para no llevarlo al estadio. Los otros partidos lo llevaba muy cómodamente, hasta que terminó el chico haciéndose hincha de la Católica. Con lo cual las Católicas ya tienen una docena de hinchas, tomándole en cuenta a mi sobrino. Pero antes, el tiempo jóvenes, el tiempo de muchachos,
éramos asiduos al estadio del Pobre Diablo, que en ese tiempo era un potrero con arcos, nada más. Alfredo jugó siempre de puntero derecho y formó parte del Atlanta de Chimbacalle, del equipo del cual fuimos socios e integrantes los 6 hermanos. Si algún momento a alguien se le ocurriera ir a la Central Deportiva Obrera de Chimbacalle y pidiera los registros, ahí va a encontrar los nombres de los 6 hermanos. Todos fuimos Atlanta de Chimbacalle. El equipo del escapulario se los conocía, porque el uniforme era, la camiseta era en blanco y tenía una AB en el pecho, una AB azul. Nos decían el equipo del sur, nos decían el equipo ferrocarrilero, en términos despectivos, aparentemente. Alfredo llegó a jugar en el profesionalismo del Atlanta, comenzó en las inferiores y llegó a la superior, pero se dedicó de lleno al periodismo y consiguió 2 empleos que los mantuvo hasta que se jubiló. En el diario El Universo como reportero y en HCJB. Yo no sé si usted conoce, dentro de sus vastos conocimientos, el significado de las siglas HCJB. ¿Podría decirnos usted, señor Osvaldo Rodríguez Coll? Sería bueno también conocer, porque es muy conocido, se dice HCJB, la voz de los Andes, pero sin embargo las siglas tal vez no sabemos. Ya, eso quiere decir, como es evangélica la emisora, eso quiere decir, hoy Cristo Jesús bendice. Hoy Cristo Jesús bendice. ¿Por qué llegó a HCJB, Alfredo? Porque mi madre, toda la vida evangélica, tuvo siempre muy buena relación con todos los pastores, gringos o no gringos, que llegaban por acá. Y uno de ellos, al enterarse de la profesión de sus hijos, le dijo: dígale a Alfredo que venga a verme el día lunes a tal hora, me interesa conversar con él. Entonces Alfredo, luego de esa conversación, inició la programación deportiva en HCJB hasta que se jubiló 25 años después. Él estaba en su papayal, porque le debo decir a usted y a su audiencia que Alfredo jamás, esa fue su personalidad, jamás mezcló la narración con una cuña comercial. Normalmente decíamos, la pelota al poder de Gonzalo Pozo, puntero zurdo del Aucas, que va por la banda, trepando a gran velocidad, etcétera, etcétera. Marlboro, una montaña de sabor y con filtro. Por ejemplo, Alfredo nunca, jamás. Y en HCJB no había comerciales. Y pasaba uno de los pastores evangélicos de la emisora, pasaba salmos de la Biblia. Leía salmos de San Pedro, de San Pablo, de San Osvaldito, etcétera. Pero no comerciales. Entonces Alfredo estaba en su papayal y le encantó escribir. Por eso se hizo reportero
del diario El Mercurio, El Universo de Guayaquil. Yo, en cambio, nunca he sido bueno para escribir, pero escribí alguna vez en alguna revista deportiva en la ciudad de Manta, pero se puede decir contra mi voluntad, por complacer al dueño de la revista. Alfredo siguió su profesión. Y cuando a mí me tocó venir de Manabí el año 1985, a dirigir Radio El Sol deportivamente, yo armé un equipo más o menos de 7 u 8 personas, entre las cuales estaba Jorge el Chino Carrera, por ejemplo. Y naturalmente llamé a Alfredo. Le dije, tú tienes tiempo, ven todos los días, los domingos transmitimos, o sábados que era el fútbol, o domingo como era antes. Y tienes tiempo de hacer tu trabajo en las dos partes. Entonces, aceptó. ¿Qué resulta? Aquí viene una anécdota que le voy a contar interesante. Un día me dijo, Alfredo me dijo, mira, Osvaldo, hay un evento en la ciudad de Ibarra, me parece que era un sudamericano de alguna disciplina deportiva, o era panamericano de esa disciplina deportiva. Yo tengo que ir a cubrir esa información durante 15 días para el diario El Universo. Yo no voy a venir esos días al trabajo, pero voy a hacer salidas al aire. Y te voy a decir, ayer se realizaron tales competencias y te doy un detalle, un informe deportivo de todo lo que había habido el día anterior o el día precisamente aquel. Y se le dije, no hay ningún problema, háblate. Y se fue Alfredo. Pasó los 15 días y no hubo ni una sola llamada. Nunca llamó para dar los datos. Regresó, se sumó al equipo. Al llegar el fin de mes y fue por su cheque, una señorita que se encargaba del pago, Dianita, le decíamos Dianita, se acercó, le dio su cheque y Alfredo cogió y era la mitad del sueldo. Y dijo, ¿qué pasó? Dice, es orden de don Osvaldo porque usted no estuvo 15 días y no mandó ningún informe de Ibarra. Allá muy bien, firmó Alfredo el rol, agarró su cheque y vino donde mí y me dijo, Osvaldo, ¿tú ordenaste esto? Le dije, sí, hermano. ¿Y sabes por qué? Por una sola razón. Ningún Rodríguez Col cobra un sueldo por un trabajo no realizado. Lo que nosotros cobramos es porque lo hemos devengado. No hay problema. Pasó. Luego de unos 4 meses, se realiza otro evento, esta vez en Cuenca. Y viene Alfredo nuevamente donde me dice lo mismo. Osvaldo, voy a cubrir para el diario Universo. Y yo te hago llamar. No hay ningún problema, hermano, vaya. Y resultó lo mismo. Nunca llamó. Regresó y se encontró con medio sueldo. Firmó el rol de pago sin decir nada. Vino de mí y me dijo, Osvaldo, muchas gracias por haberme descontado lo que no devengué, lo que no trabajé. Tienes toda la razón del mundo. Eso como anécdota, licenciado. Alfredo, ¿algún pasaje, algún recuerdo, alguna anécdota
Una, dos, tres, lo que tengas. Sí, son tantas realmente. Pocos en el fútbol pueden haberse dado el lujo que nos dimos algunos en el fútbol ecuatoriano. Y sin llegar a descollar, estoy hablando personalmente en mi caso, sin llegar a brillar, tuve la suerte de tener como maestro a José María Ocampos, el Mariscal. Un hombre para quien, por encima de todas las cosas, está la verdad. Y con esa verdad llegó al Atlanta, y con esa verdad hizo que el Atlanta fuera campeón en la segunda categoría. Y yo le contaba esta noche a mi familia, estaban presentes mis hijos, mi señora, la esposa de mi hermano Eduardo. Les contaba de algo que para uno es anecdótico, porque personalmente yo he continuado en el fútbol, pero como periodista deportivo. Y es la forma como yo veo que hoy día se fallan tiros penales. Es increíble. Y yo les contaba que el Mariscal Ocampos nos ponía a pegarle al poste. Y el Mariscal llegaba a pegarle de 10-9. Y nosotros llegamos a tomar tal dominio de la pelota, de la ubicación, de dónde queríamos poner la pelota, que hacer un gol de tiro penal era la cosa más sencilla del mundo. Cuando se pitaba un penal a favor del Atlanta, ya subía ese gol al marcador, porque nosotros teníamos la certeza, teníamos la convicción de que íbamos a hacer el gol. Realmente son cosas que a uno se le graban, son cosas que a uno le quedan y que nunca se pueden borrar. El recordar a un David Juna, recordar las enseñanzas del Mariscal para un Guaracho Galárraga, para Milton Rodríguez Col, para Fausto Guerrero, para los hermanos Lastra, en fin. Esas cosas que no se le borran aún, han pasado desde cuando vino el Mariscal, 25, 28, 23 años, pueden ser más, pueden ser menos, pero todos los pasajes los tenemos grabados nítidamente en nuestra mente. Es una historia, en la historia del fútbol quiteño, del fútbol del Atlante, el Mariscal José María Ocampos. Gracias, Alfredo. Gracias. Usted mismo manifestaba al inicio, por ejemplo, que él fue compañero de trabajo también de todas las radios de su hermano Carlos Rodríguez Col. ¿Cómo fue el inicio? ¿En qué radio él estuvo primero, el señor Alfredo Rodríguez Col? Todos nos iniciamos en Radio El Sol. En la Radio El Sol se inició prácticamente, Carlos inició en la radio comercial, como le decíamos, en la vida de Carlos, narrando imaginariamente, y en la radio Quito, porque Carlos está en la historia del fútbol de Pichincha y del Ecuador por un solo hecho, además de tantas cosas que hizo. Carlos inauguró el Estadio Olímpico Municipal Atahualpa de Quito. Y eso ya está en la historia. Perdóneme, hablando en primera persona, perdón de la inmodestia. Yo inauguré el Estadio El Cisne de Loja en época de Jaime Roldós Aguilera, para una emisora de curas y monjas que hay en Loja, no recuerdo el nombre. A mí me contrataron para ir a transmitir los partidos que se jugaban en ese escenario deportivo. Y ya eso hace que uno entre en ese pedacito de historia. Entonces Carlos estuvo acá en Radio Quito. Para entonces Alfredo era muy muchacho, pero luego en la Radio El Sol, en todas las emisoras, Gran Colombia, en la emisora metropolitana, bueno, sería largo enumerar. Pero le voy a contar otra de Alfredo.
Cuando se inauguró el estadio modelo, el estadio monumental de Barcelona, nosotros trabajábamos para Radio Cristal. Esto fue el año 88. El equipo de Goles y Recuerdos lo conformaba, perdone que vaya el burro a la cabeza, Osvaldo Rodríguez Cole era el jefe del equipo, trabajaba Jorge Carrera el Chino, trabajaba Alfredo Rodríguez Cole, trabajaba un chico que por ahí le oigo que trabaja todavía en alguna radio, Juan Leo Reyes, trabajaba conmigo. Trabajaba Alan Flores Valenzuela, tu gran amigo, esa gran persona que es Alan, y en las comerciales. Entonces, como era un suceso la inauguración del Estadio de Barcelona, Radio Cristal, un poderío de la radiodifusión guayaquileña, entonces dijo, orden de Carlos Armando Romero Roda, el gran jefe, la Radio Cristal va a transmitir la inauguración de este escenario deportivo, para lo cual traeremos de Quito al equipo de Goles y Recuerdos. Entonces fuimos a Guayaquil, nos hospedamos en la Radio Cristal, en el penthouse, y oh sorpresa nuestra, llegamos y nos encontramos con un letrero que decía, bienvenido equipo campeón de Goles y Recuerdos. Transmitimos todo el tiempo, duró 10 días ese evento. La noche de la inauguración el estadio reventaba. Llegó un momento en la transmisión en que yo dije, Alfredo, en este escenario deportivo hay dos bandas. A la derecha nuestra está la banda de la Marina. A nuestra izquierda está la banda de la policía. Y Alfredo, en su micrófono, me dice, dos bandas, aquí hay tres bandas. Le digo, ¿cuál es la tercera? Me dice, la de la derecha la Marina, la de la izquierda de la policía, y la que está al frente, la banda de ladrones. Imagínense, yo me quedé helado. Al aire dijo eso. ¿Cómo fue? En plena transmisión, en plena inauguración, en los preliminares de la inauguración. Porque Radio Cristal es muy sintonizada, era muy sintonizada en Guayaquil, en esa época aún más todavía. Mire, yo por eso le digo, esa anécdota de Alfredo, yo me quedé helado. Y algo dije, por ahí salí. Para esto, Carlos Armando Romero Roda estaba en una de las suites principalísimas de ese estadio. Una cosa grande tenía. Y yo dije, ya mismo llega y nos manda de paseo. Pero no dijo nada, nunca dijo nada, nunca. Nadie protestó, nadie hizo comentarios, nadie nada. Pero para que vean. Entonces, alguna vez comentaba yo con alguien y me decía, bueno, es que en ese tiempo pues era incontrolable la situación en Barcelona, etcétera, en el estadio, etcétera, etcétera. Pero ese fue Alfredo toda la vida. Dijo las cosas que pensó, las dijo y las dijo a su manera. Señor Osvaldo Rodríguez Col, una consulta. En el caso de, hablan también que él estuvo en Radio Cordillera, en la época en que estaba el señor Guillermo Jácome Jiménez y el señor Gonzalo Portugal, que ahí tenía un programa de deportes, que la radio dicen que quedaba en la calle Esmeraldas, digamos, en la calle Guayaquil y Esmeraldas, donde es la botica Pichincha, donde era la botica Pichincha. Ahora es la farmacia Fideca. ¿Podría contarnos sobre el paso del señor Alfredo Rodríguez Col por esta estación? Mire,
Con Guillermo Jacob Jiménez, la familia Rodríguez Kroll tiene enormes recuerdos, porque se hizo muy amigo de Carlos y precisamente se inaugura la Radio Cordillera con Guillermo Jacob y con el señor Portugal que usted mencionó hace un momento. Y hablan con Carlos y dicen, oye Carlos, nosotros no vamos a transmitir los partidos de fútbol, vamos a hacer un programa diario. Consecuentemente, sábados y domingos quedará libre. Préstanos a tu hermano Alfredo, dile que venga a trabajar con nosotros, nosotros le pagamos, pero préstanos que te sacamos una pieza de tu equipo, es una pieza, pero queremos a Alfredo. Entonces, Carlos accede y dice, encantado, Alfredo, anda, trabaja con Guillermo Jacob. Guillermo fue un caballero toda la vida. Guillermo fue muy querido para nosotros. Este señor Portugal, el nombre se me olvida. ¿Cuál es? ¿Gonzalo es? Gonzalo Portugal. Gonzalo. También se hizo muy amigo de todos nosotros. Entonces, ahí estuvo Alfredo. Pero luego que Alfredo ya no trabajó con Carlos, no sé las razones, se dio el caso siguiente. Un grupo de periodistas de 6 se reunió para formar un equipo deportivo. Y buscaron la emisora y dijeron Radio Bolívar. Y lo digo públicamente sin problema. Como todas las cosas las hemos dicho nosotros frontalmente. Y vean lo que les voy a contar. Y dijeron, vamos a hacer un programa en Radio Bolívar, de la familia... ¿Qué apellido de la familia? Aguilar. De la familia Aguilar. Muy bien. No viene al caso los 6 miembros del grupo periodístico, pero delegaron que uno de ellos vaya a hablar con el señor Aguilar para solicitar el espacio en tal hora. Hablaron, se sentaron, conversaron. Una vez que estaban puestos de acuerdo en cuál era el horario, lo que iba a cobrar la emisora, etcétera, etcétera, qué disponía la emisora, qué tenía que cumplir el equipo deportivo, todo. El señor Aguilar hizo la siguiente pregunta. Quiero saber quiénes son los periodistas que conforman el staff. Entonces le dijeron fulano, sultano, mengano, perencejo. Y dijeron Alfredo Rodríguez Kroll. Y el señor Aguilar dijo, no. No se hace nada de lo que hemos conversado. Definitivamente, mientras yo viva, ningún Rodríguez Kroll hace programa deportivo aquí porque son unos desgraciados, tienen un carácter fuerte, van a venir aquí a hacerme problemas y yo no tengo problemas con nadie, no quiero con nadie problemas. Esa fama hemos tenido de tener carácter fuerte. Y yo me encanto al saber que tengan ese comentario de mí o de nosotros. Porque no nos pueden decir ladrones, borrachos, sinvergüenzas, vagos, incumplidos. No. Pero vean lo que es la vida. A mí se me contó esto en su debido momento y yo me la guardé. Y yo siempre digo, he tenido un adagio. Digo, yo les conjurgo el verbo, tú caerás. En algún momento me voy a desquitar y voy a hacer ver las cosas como son desde mi punto de vista. Yo digo, las oportunidades son calvas.
Y se dio la oportunidad, licenciada. Yo dejo de ser consejero provincial de Pichincha el 10 de agosto de 1996. Y el señor Marcelo Dotti, a ese sí le digo, ese caballero, le digo, señor, porque Marcelo es un señor, es un gran caballero. Tenía un programa con un amigo en Radio Cristal, en Radio Bolívar, que lo hacía, me parece, a la 1 de la tarde, 1:30. Y se llamaba, el programa se llamaba Conversando con el Personaje, alguna cosa así. Entonces yo había dejado ya la consejería de Pichincha. Y a Marcelo se le ocurrió invitar a Osvaldo Rodríguez Col a la Radio Cristal. ¡Ah, carambas! A la Radio Bolívar. Llegué y me senté frente a la cabina de sonido. La vez que me presenta a Marcelo, dice, aquí estoy con el señor fulano. Osvaldo, empezamos a hablar de mi paso por el Consejo Provincial, mis experiencias, mis vivencias, todas esas cosas. Y me dice, Osvaldo, en su paso por los diferentes medios de comunicación, no ha habido nunca una queja de un Rodríguez Col de que haya causado destrozos, que haya destrozado algo, que haya salido por la ventana y no por la puerta, que haya habido un faltante de dinero en alguna emisora, un falto de pago, alguna cosa. Digo, mire, Marcelo, me da usted la gran oportunidad de decirlo. Y resulta que en esta emisora, un día quiso un equipo de periodistas venir a trabajar y uno de los ejecutivos de esta emisora, y el ejecutivo estaba en la cabina de sonido, y uno de los ejecutivos de esta emisora se permitió decir que con un Rodríguez Col para nada, por ningún concepto. El tipo que está en la cabina salió. Y no salió de la cabina y se fue a su oficina, salió del edificio. Cuando pasó la entrevista le dije a Marcelo, ya fuera del micrófono, ese señor que estaba aquí dijo esto. Y cuando yo lo dije al aire, el tipo salió corriendo. Entonces, nosotros hemos sido esa nuestra característica. Al pan, pan y al vino, vino. No andar con medias tintas. Y sin embargo, vea usted, aquí estamos. Señor Osvaldo Rodríguez Col, una consulta. ¿En qué emisora estaba su hermano Carlos con Alfredo antes de que llegue a Cordillera? ¿Cómo fue este cambio? Ya nos contó más o menos qué es lo que pedían, pero ¿cómo fue? ¿En qué estación estaba? En la Radio El Sol. En la Radio El Sol del señor Estrella, que era fotógrafo y que usted conoció perfectamente bien y sabe de quién se trata. Ahí se inició prácticamente Carlos o mejor dicho, ahí nos iniciamos Alfredo y me inicié yo. Eso sí, porque Carlos, ya le repito, se había iniciado en la Radio Quito. O sea, ¿fue en la misma etapa que iniciaron los dos? ¿Cómo fue? ¿O su hermano Alfredo inició antes que usted? No, Alfredo comenzó mucho antes. Yo estaba dedicado a otras actividades. A mí ni por aquí se me cruzó la idea de que yo iba a ser periodista deportivo. Yo era comerciante, yo vendía diferentes, y yo fui visitador médico, fui propietario de una botica,
En fin, yo me dedicaba al comercio con mi hermano Milton. Milton en la rama automotriz, repuestos automotrices. Hasta que Carlos llegó ese día y que ya he contado yo la historia con una botella de whisky un sábado tarde a la casa a merendar y me dijo, te espero allá de la emisora. Y eso le agradezco toda la vida a Carlos porque estoy cumpliendo 50 años de periodista deportivo, 50 años. ¿Cómo fue el ingreso, por ejemplo? Usted dice que ha estado su hermano también, donde estaba su hermano Carlos, estaba su hermano Alfredo. Cuando pasó a los medios impresos, a Diario El Tiempo, también estuvo él, ¿verdad? Claro, claro. Ahí estaba un equipo, ese periódico se dio el lujo de tener a los mejores editorialistas y a los mejores periodistas deportivos. Mire, entre los editorialistas estaban el Pájaro Febres Cordero, lujo de editorialista, lujo de personaje, calidad tremenda. Estaba el gran caricaturista Asdrúbal de la Torre. Estaba Claudio Mena Villamar, gran editorialista, después pasó a Diario El Hoy. Era un señor editorialista. Estaba el Pájaro Espinosa, el Simón Espinosa, el doctor Simón Espinosa, que hasta ahora es editorialista del diario El Comercio y que escribe maravillosamente bien los domingos. Estaba entre los periodistas deportivos Jaime Payaso Vega, gran periodista deportivo. Estaba Fernando Guevara Silva, el indio Guevara Silva. Estaba Juan Leo Reyes, que después hizo la revista Aucas. Estaba mi hermano Carlos. El director del diario era el doctor Carlos ¿De la Torre? Carlos de la Torre Reyes. Flor de caballero, flor de personaje. Ese era el elenco que tenía el diario El Tiempo. Y Alfredo obviamente estaba con Carlos, porque, repito, donde iba Carlos, iba mi hermano Alfredo. ¿Y cómo fue el ingreso a Diario El Universo? Lo llamó personalmente otro caballero que era del Diario Universo, don Carlos Pérez Perazo, un gran caballero que ya falleció. Lo llamó y le dijo, Alfredo, yo le he escuchado a usted, conozco su trayectoria y quiero que se haga cargo de la parte deportiva, lo que es la capital de la República. Pero si hay que viajar a diferentes provincias, usted también tendrá que ir. Y por eso le decía que iba a Ibarra, que fue a Cuenca a cubrir esas informaciones. Si había un evento en el día usted Gambato, Alfredo Gambato, si había uno en Riobamba, iba a Riobamba. Entonces, él llegó al Diario El Universo precisamente por amistad con Carlos Pérez Perazo. Él estuvo 25 años, creo, en Diario El Universo, ¿verdad? ¿Quiénes nomás laboraban ahí? ¿Cómo era el trabajo? Por ejemplo, usted nos graficó muy ampliamente y claramente también de Diario El Tiempo, pero tomando en cuenta de que Diario El Tiempo era de la capital, mientras que Diario El Universo, la matriz, estaba en el puerto principal. Mire, yo nunca fui a la oficina del Diario El Universo. Precisamente por no concordar con algunas cositas que no cuadraban conmigo, con mi modo de ser. Lo único que le puedo decir es que hubo un jefe de aquí de la oficina de Alfredo, que el nombre se me va, pero el rato me he pensado bien de la mente, que no concordó nunca, congenió con Alfredo.
Y yo le dije, yo no sé cómo en tu carácter no has sacado la mano y le has dado un verdadero puñetazo para que se calle y deje de hablar pavadas de este fulano. Yo por eso no quise nunca ir a esa oficina. Que quedaba por ahí por Santa Prisca, por ahí, por la iglesia de Santa Teresita, Santa Teresa. Por ahí quedaba la oficina. Tú dijiste una, dos, tres anécdotas. Sí, tranquilo. Yo recuerdo otra, y esta la guardo con una especial dedicación para el mariscal. Ojalá esto sirviera para tratar de levantar el ánimo de quienes algo podemos y debemos hacer por Atlanta. En ese equipo en el que nuestro inolvidable Gordo Santamaría, Franklin Lastra, Estuardo Lastra, Guaracho Galárraga, el Chamba Aguirre, jugadores de, a lo mejor, limitado nivel técnico, pero con un cariño por esa camiseta que no nos podía ganar nadie. Cuando llega el Mariscal Ocampos, él había tenido un proceso de transición, había salido de Liga Deportiva Universitaria, había estado entrenando al equipo, y por efectos de regresar a su país, a Paraguay, sus hijos estaban en las clases acá. Entonces, él fue a dirigir al Atlanta. Y nuestro equipo comenzó a ganar con cierta facilidad todos los partidos, porque para nosotros, después de las enseñanzas del Mariscal Ocampos, las cosas se hacían tan fáciles que ganar un partido no era ningún problema. El Mariscal Ocampos, el día que jugábamos con Liga Deportiva Universitaria, dijo, no sé si textual, no sé si exactamente, pero más o menos, que él jamás a ninguno de sus dirigidos les había pedido o les había exigido una victoria. Pero por razones muy especiales, quería que el partido con Liga Deportiva Universitaria lo ganáramos nosotros. Lo ganamos 1-0. El mariscal lo dijo hace un rato. Yo era puntero derecho. Yo hice el gol de cabeza. Tenía ligas, zagueros mucho más altos. Y no sé cómo hice el gol de cabeza. Ganamos 1-0. Son esas cosas que a uno se le meten en el alma y las recuerda. Lo dije en la primera parte. No fui una estrella del fútbol. Creo que eso quedó para otros tiempos. Pero en cuanto a deseos, ganas, amor por esa divisa, creo que a los Rodríguez Col muy poco les puede ganar. Porque nosotros llegamos a Chimbacay el año 46 y nos identificamos plenamente con ese barrio. A Milton actualmente le preguntan cuál es el mejor barrio del mundo. Entonces dice que es Chimbacay. Pregúntenle lo mismo a Carlos. Pregúntenle lo mismo a Osvaldo, que vive en Manta. Hay que preguntarle lo mismo a Eduardo. Y nuestros hijos saben cuál es el mejor barrio del mundo, Chimbacay. Por ese barrio, por esa barriada, por esa gente, nuestra entrega, nuestra decisión. Y esto, conjugado con la dirección de un hombre que supo, que sabe y que quiso tanto al fútbol, se hicieron las cosas mejor. Por eso, yo quiero terminar esta parte haciendo llamado para ver si todos quienes algo podemos hacer por Atlanta, lo hagamos. Que le pongamos actitudes y que tratemos de poner en el sitio que ese nuestro querido equipo merece. Y ahora sí, con lo que iniciamos con HCJB, ¿cómo era el ambiente? Usted sí tal vez participó, le fue a ver, o tal vez su hermano Alfredo le comentó cómo era el ambiente, quiénes nomás estaban en esta estación, que no era comercial, como usted mismo dice. Mire, ir a ese emisor era un lujo, por la forma que lo atendían a quien llegaba a la emisora. Había una sala para todo aquel visitante que llegaba por A, B, Z razón. Conocí a un colaborador de Alfredo de apellido Carvajal, que desgraciadamente ya falleció también. Era un caballero. Germán Carvajal. Exactamente, Germán Carvajal.
Y todos el resto de gente que trabajaba con Alfredo nos recibía en forma sumamente caballerosa, sumamente amable. Daba gusto ir a esa emisora. Además de brindarle la atención, le brindaban un refresco, un café, alguna cosa por el estilo. Y Alfredo gozó siempre del aprecio de todo aquel que llegaba a la emisora. Generalmente venían pastores desde los Estados Unidos y era bien recibido. Alfredo era bien atendido. Alfredo recibía muchas deferencias hasta que un día dijo: no va más, voy a jubilarme. Pero déjeme contarle otra anécdota de Alfredo con un personaje de Quito. Claro, ¿con quién? A ver, ¿con quién es? Verá, hubo un gran marino que se llamó Aníbal Carrillo Páez. Usted debe haberle conocido, tal vez. Él fue miembro de la dirigencia del equipo América. Él no decía el América, él decía mi Ameriquita. Le adoraba a la América. Él fue comandante de la nave Fragata Guayas, de la famosa Fragata Guayas. Y me contaba un día, él fue ministro de gobierno, ministro de educación en un gobierno de la dictadura, no sé si de Bombita o del negro Castro Gijón. Y él le dio una condecoración a mi hermano Carlos, me acuerdo. Un pergamino que mi sobrina, la heredera, tiene uno de sus paredes hasta ahora. Entonces un día me contó Aníbal, era muy amigo mío, era un contraalmirante retirado, que estando en plena Fragata Guayas, en alguna parte del mundo, navegando, un sábado, él se acordó que jugaba el América y prendió la radio y sintonizó HCJB. Y me contaba el día que me lo contaba, me decía: yo tengo un recuerdo de tu hermano Alfredo imborrable. Entonces empiezo a escuchar a Alfredo la narración del equipo América y se desata una tormenta de esas de Padre y Señor nuestro. Y yo al frente de la fragata dirigiendo las operaciones hasta que dije: no va más. Esto nos va a tragar el mar. No tenemos salida. Y me fui a mi camarote. A mi camarote a terminar de oír el partido. Pasarían 5 minutos, terminó el partido y salí nuevamente a dirigir las operaciones. La tormenta se fue aplacando y se salvó la fragata y nos salvamos todos. Pero tengo en mi mente que en los peores momentos me distraje 2, 3, 5 minutos escuchando una voz de alguien conocido transmitiendo un partido de fútbol con el equipo de mis amores. Eso me contó Aníbal Carrillo Páez y lo contaba con emoción y con mucho énfasis, porque otra cosa es ponerse en sus zapatos y estar en una situación de esa, ¿no le parece? Pero ya que estamos hablando de HCJB, ¿en qué año su hermano se jubiló, por ejemplo, de Diario El Universo, de HCJB? ¿Cómo fue? El año exacto no le podría decir, pero le podría hacer un cálculo. Alfredo
Él murió en 2007, hace ya largos 14 años. Alfredo debe haberse jubilado, me parece que por el año 2000, de los dos lugares, porque él se jubiló simultáneamente, tanto del Universo como de la emisora HCJB se jubiló casi simultáneamente, y pasó a vivir de las rentas, como decía un amigo mío, a vivir de las rentas, a vivir de las rentas que le producen las deudas. Y ya no trabajó en otra emisora, ya no. Ya no, Se se jubiló dedicó y salió. No, él se dedicó trabajó para un gran automovilista, José María Chiabaza, tenía una bomba de gasolina en la Avenida Occidental. Hasta ahora está la bomba. Y murió Alfredo, hasta que murió Alfredo unos 2-3 meses antes, renunció por su enfermedad. ¿Y qué hacía ahí? Él era jefe de servicio, de la estación de servicio. Era el jefe. Y murió Alfredo, y a los 2 o 3 meses, desgraciadamente, también se murió José María. Desgraciadamente. Era un argentino radicado en Quito, extraordinaria persona, un gran caballero. José María Chávez escribió un libro sobre la vida de Juan Manuel Fangio, aquel gran corredor argentino, campeón del mundo 5 veces de Fórmula 1, de los tiempos pasados, hace más de medio siglo. Ahí terminó Alfredo, ahí se dedicó. Pero Alfredo trabajó por deporte, ya no necesitaba trabajar. Usted, en una conversación que tuvimos previamente, usted manifestaba que cuando estaba enfermo su hermano, su mamá lo vino a visitar, lo vino a ver. Su mamá ya tenía ahí 99 años. ¿Puede contarnos usted de esta parte también de la historia del señor Alfredo Rodríguez Coll y también de doña Dorita? Mire, lo que es la vida. Mi madre es una mujer muy fuerte. Mi madre vivía sola en Bahía de Caracas. Al entrar a la ciudad, en la parroquia Leonidas Plaza, mi hermano Eduardo tenía un gran terreno. Tiene hasta ahora los herederos. Y mi mamá le dijo, mira, mi hijo, yo quiero hacerme mi casa acá. Y mi mamá se hizo su casa con sus recursos y estaba en el centro del terreno. Un terreno que tenía una variedad de entre 10 y 14 frutas. Tenía papaya, tenía hongos, tenía naranja, tenía limones, diversidad. Vivía feliz de la vida. Era la casa donde llegábamos, la casa del jabonero, el que no cae resbala en esa casa. En eso se enferma Alfredo. Y mi mamá, obviamente preocupada, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está Alfredo? ¿Por qué no vienes acá cuando podía movilizarse todavía Alfredo, cuando podía viajar? Entonces ahí se iba, Alfredo pasaba 8, 6 días con ella y regresaba. Pero la enfermedad Alfredo lo iba consumiendo, iba y creciendo. Y un día dijo mi mamá, llamó a mi hermano Eduardo, le dijo, mire Eduardo, quiero que me lleves donde el doctor Viteri. El doctor Viteri es el médico de toda la familia Rodríguez Coll en Bahía de Caracas, de generación en generación. Tanto el médico, porque el médico padre, Leonardo Viteri padre, falleció, pero Leonardo Viteri hijo hasta ahora vive y hasta ahora atiende a los miembros de la familia en Bahía. Entonces le dijo, quiero que me veas donde Leonardo, que me haga un chequeo, porque me voy a ir a Quito a ver a mi hijo Alfredo. Muy bien, mamá. Entonces a Eduardo le llevó al médico, la chequeó y dijo, doña Dorita, usted
tiene que viajar con este medicamento. Le dio un par de pastillas que tenía que tomar religiosamente mi madre. Pero muy bien chequeada, Eduardo le dijo, y está en condiciones de viajar a Quito. Está en condiciones de viajar a Quito. Vino mamá y llegó donde una hermana de mía que se llama Teresita, que vive por Cochabamba. Ahí llegó, fue a verle a Alfredo. Alfredo, contento de tener a su madre. Un día, una noche me llama mamá. Me dice, mijo, quiero que me vengas a llevar mañana a la tumba de tu hermano Carlos. Yo de mala voluntad le dije que bueno, no quería que vaya a la tumba de otro hijo, porque me parecía que era demasiado fuerte. Le dije, sí, mamá, yo voy. Llamé a mi hermano Richard, le dije, Richard, tenemos que ir a ver a mamá. Pero nos fuimos. Cuando íbamos rumbo al cementerio, recibimos una llamada que Alfredo se ha puesto mal. Entonces desviamos y fuimos a la casa de Alfredo. Llegamos los tres, llegó el médico, lo atendió, lo trató. Alfredo pasó el mal momento y ya nadie tuvo deseo de ir a la tumba. Regresamos a dejar a mi madre y que con el convencimiento de que mañana o pasado podemos ir a la tumba, convenciéndole a la veterana. Así fue. Pasó al día siguiente, llegó otro día. De pronto mi madre siente un resfrío. Y rápido al hospital HCJB, al hospital Bozandes. Llegamos al Bozandes, le atendieron y le dice, necesita que se quede interna la señora. De la noche a la mañana le dio una neumonía, duró 2 días y se nos fue. Esto fue el día 11 de junio del 2007. A Alfredo no se le avisó que había muerto mamá. Y yo estaba más en contacto con Alfredo que nunca. A cada momento le llamaba. Recuerdo que el 25 de junio, o sea, 14 días después de la muerte de mi madre, resulta que yo fui a hacer una gestión en un banco que queda en la Avenida La Prensa. Cuando salí del banco, suena mi celular y era mi cuñada, la mujer de Alfredo. Me dice, Osvaldo, Alfredo se puso mal, venga. Entonces yo violentamente me fui allá. Era más o menos 10:30, 11 del día. Entonces llegó el médico, lo trató, dio algunas indicaciones y me quedé con mi hermano. Le dije a mi cuñada, yo de aquí no me muevo porque le veo mal a Alfredo. Al ver que pasaban las horas y no se sentía ninguna mejoría, yo me quedé y llamé a Bahía de Caracas donde Eduardo, y dije, Eduardo, Alfredo está mal, creo que de hoy no pasa. Te aviso para que vayas haciendo maletas y vengas. Llamé a mi hermana Gladys, llamé a mi hermana Teresita, llamé a mi hermano Richard, llamé a mi casa para decir que no voy a ir, que Alfredo está mal. Y me dediqué a conversar con él. Y miren lo que es la vida. Él ya estaba acostado con los ojos cerrados. Y yo le decía, Alfredo, te estoy hablando.
levántame una mano, dame una señal de que me estás escuchando, que no estoy hablando al aire, que tengo un interlocutor. Pero movía la pierna de un lado, movía la pierna del otro lado. Era las 4:30 de la tarde y murió Alfredo. Yo lo vi morir a mi hermano. Avisé, estaban en la sala mis hermanas con algunos de sus hijos, estaba mi cuñada, y comenzó los movimientos. Eduardo ya estaba viajando. Se cumplió con todas las reglas. Y llega el día del velorio. Estando en la funeraria, llegó un periodista deportivo, gran amigo de Alfredo, de mucha tradición. Su nombre creo que era Julio César Araujo, de la familia de Juanito Araujo, de esa playa de caballeros. Era periodista deportivo y era psicólogo. Era bien amigo de nosotros. Ya murió desgraciadamente también. Llegó, se sentó al lado mío, me dio el pésame. Y él nos decía solamente, no nos trataba por los nombres, sino nos decía muñecos. Nos decía muñecos, nos trataba de muñecos. Y me dice, muñeco, quiero ver el cadáver, quiero ver al muñeco. Y digo, claro, vamos. Entonces fue a verle. Regresamos, nos sentamos y le dije, ¿sabes qué pasa esto? Yo pasé con él ayer, toda la tarde, ayer que murió. Y yo le decía que me dio una señal de mira y que me mueva un brazo, una mano, un dedo, y no lo hacía. Pero en cambio movía la pierna. Y Víctor Hugo se llamaba, Víctor Hugo Araujo. Me dice, mira. Que trabajó en Diario El Comercio. Largo tiempo, claro, gran caballero. Él me dijo, el ser humano, el último sentido que pierde es el oído. Y él te estaba escuchando y te daba señales, en vez de mover las manos, movía las piernas. Entonces, quédate tranquilo, que Alfredo te escuchó todo lo que tú le conversaste durante toda la tarde, moviendo su pierna. Yo no sabía eso, pero Víctor Hugo me dijo esa cosa. Y él se nos fue precisamente sin saber que nuestra madre había fallecido. Nunca lo supo. Y él pidió que lo cremen y esparzan sus cenizas en el mar en Bahía de Caracas. ¿Y sabe por qué decidió ser cremado? Porque un día le dijo a sus hijos, nos vemos mañana a tal hora y nos vamos al cementerio a ver la tumba de Carlos. Y Carlos había cumplido, días anteriores hubiera cumplido un número X de edad, de haber nacido, ¿no? De nacimiento. Y se le había adornado la tumba con flores, muy lindo. Y a los 2 días que fue Alfredo con sus hijos, no vio una sola flor, una sola. Habían todos desaparecido en el Parque de los Recuerdos. Y viendo eso, Alfredo le dijo a sus hijos, hijos, el día que yo me muera me creman. Yo no quiero estar en una tumba para que depositen flores los parientes y vengan los ladrones y se lleven y me dejen vacío. Que no me pase eso. Y me botan en Bahía de Caracas, frente en el mar. Alquilen una lancha, hagan una travesía a San Vicente y van esparciendo las cenizas. Así terminó Alfredo Rodríguez Coll a sus 69 años apenas de edad. Señor Osvaldo Rodríguez Coll, hemos hablado de muchos aspectos,
Pero algo que me estoy olvidando es, ¿hasta qué tiempo ustedes vivieron en Chimbacalle? Nosotros vivimos en Chimbacalle, el mejor barrio del mundo, hasta que se fue casando cada quien y fue buscando otros sectores para vivir. Pero dejamos las raíces, dejamos nuestros mejores momentos, dejamos nuestras mejores energías, dejamos nuestros mejores amigos. Alfredo, antes de que se me olvide, Alfredo fundó el club. Había en la calle que vivíamos, había una familia Díaz, había una familia Ulloa, había una familia Parreño, frente a frente una familia Torres, al lado una familia Sánchez. Y un día Alfredo se reunió con los Díaz, con los Ulloa y con los Parreños. Y dijeron, formemos un equipo que se llamará Puebla Junior. Y ellos formaron el Puebla Junior, que dio batalla algún tiempo en el sector de Chimbacalle. Es otra de las cosas que se me escapaba, pero Alfredo fue el autor, él con mi hermano Richard y la familia Díaz, la familia Ulloa y la familia Parreño. Entre ellos hicieron el Club Puebla Junior. ¿Y qué pasó con el Atlanta? Desgraciadamente el Atlanta está en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Se acabó el equipo por esos cambios de dirigentes. El Atlanta tuvo de máximo dirigente a un señor Benjamín Lastra Llanes, un hombre de Sangolquí, que se enamoró de Quito, se radicó en Chimbacalle, formó una familia, le encantaba el deporte y él hizo la central, prácticamente la formó, la Central Deportiva Obrera de Chimbacalle, formó el Estadio Pobre Diablo con su esfuerzo, con sus gestiones ante el municipio. Y a mí, cuando me tocó la suerte ser consejero provincial de Pichincha, me cupo la satisfacción de colaborar con alguna obrita que hice allí en los graderíos para aumentar la capacidad de ese estadio que le vimos nacer. Era la potrero, de pronto pusimos los arcos, se fue haciendo, pero gracias a don Benjamín. Ese fue el barrio de Chimbacalle, al cual Carlos siempre le bautizó y le dijo como la República Independiente de Chimbacalle. Claro que sí. Después que todos ya se fueron casando uno por uno y se quedaron sus padres, ¿cómo fue la situación? ¿Por qué su mamá decidió también regresar a Bahía? Mire, por algo los adagios. La cabra tira al monte. Mi madre nació en Cataluña, en un pueblo que se llama Masún, muy cerquita a Barcelona, como decir Sangolquí. Era Puerto Marítimo, es Puerto Marítimo. Mi padre, nativo de Bahía. Entonces, una vez que se sintieron solos acá, dijeron, vámonos a Bahía nuevamente. Allá vivió papá, después fueron a Cojimíes, estuvieron en Cojimíes. Alfredo fue muchas veces a Cojimíes a ver a los padres. Regresó de Cojimíes mi padre, mi madre, y se radicaron en Bahía. Mi abuelita tenía una casa muy grande en el barrio chino y mi papá y mi mamá tenían su departamento ahí. Hasta que desgraciadamente murió mi padre el 31 de julio de 1972 de un infarto cerebral. Mi mamá se quedó sola y nunca quiso vivir con ninguno de sus hijos.
dijo, yo voy a hacer mi casa, Eduardo dame el terreno, y en la casa donde yo le dije hace un rato, ahí construyó su casa hasta que Dios quiso que se vaya de este mundo. A los 99 años y medio. Yo creo que eso hemos heredado porque tengo una hermana que ya cumplió 92 años, tengo un hermano que ya cumplió 91, tengo mi edad que cumpliré en diciembre 90. Y el último de mis hermanos hoy 18 de octubre, está cumpliendo 81 años de edad. Dese cuenta, esa longevidad creo que la hemos sacado por parte de mamá, porque mi padre murió a los 65 años de edad. ¿Cuál es el legado de los hermanos Rodríguez Col, Carlos, Osvaldo y Alfredo? El legado para futuras generaciones, no solamente familiares, sino del periodismo deportivo, la honestidad, la puntualidad y la sinceridad, la franqueza ante todo. Mi padre nos decía, si yo te doy una cita a las 6:30 de la tarde, tienes que estar a las 6:20 de la tarde, no a las 6:30, 6:20. Y Alfredo iba a transmitir los partidos, y esto lo puede confirmar todos los que trabajaban con Alfredo. Llámese José Luis Bolaños, si usted conoce tanto, llámese Ana Flores Valenzuela, llámese Jimmy Porras, llámese como se llame. Alfredo llegaba media hora antes de que comience un partido, cogía el periódico, se ponía a leer hasta que llegaba la hora de trabajo. Entonces nuestro legado es ese: honestidad, 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 puntualidad y veracidad en todos sus actos. ¿Es verdad que su hermano Alfredo tenía la voz parecida a su hermano Carlos? ¿Es cierto esto? Igualitas, eran las mismas voces, eran exactamente lo mismo. Usted le escuchaba al uno y era como escuchar al otro, decía, ¿a cuál estoy oyendo? ¿A cuál estoy escuchando? Eran igualitas las voces. Alguien que sacó la voz también de Carlos, vea usted sin ser pariente, Mauro Ferrín Vera. ¿Cuál de Manabí? Él es de Manabí. Manavita, de nuestro cantón, del Cantón Sucre. Uh-huh. Manavita. Y él trabajó con Carlos. Y toda la gente le decía que era el hijo menor de Carlos, porque la voz era igualita. Le decían tanto que era Rodríguez Col también, que a mí Mauro me dice tío. A mí me dice tío. Y es un caballero, ¿no? ¿Cómo podría usted definir a su hermano Alfredo? Un hombre fuerte de carácter, un hombre frontal, sincero, con una personalidad única y con un respeto a Dios tremendo, lo que nos inculcó nuestra vieja. Alfredo descansa en paz. Carlos descansa en paz, siendo el carácter que tuvo. Pero Carlos descansa en paz. Yo le escuchaba a usted cuando pasó la nota de Carlos y me reía cuando le conté la anécdota que tiró la máquina de escribir por la ventana. Esas cosas no las hace cualquiera. Y Alfredo iba por la misma línea. Que usted era el más tranquilo, ¿es cierto? Dicen así, pero yo tengo mi carácter. Yo tengo mi fuerte carácter. Yo he tenido pasajes muy duros en la vida. A mí la vida me ha enseñado muchas cosas. Y mi paso por Manabí, yo no sé si le conté, 2 cosas para destacar en los 13 años que viví en Manabí. Las 2 cosas
para destacar. Además de la gran audiencia que tenía yo, porque a Dios gracias, la gente me quiso. Yo fui la excepción de la regla. Dice que nadie es profeta en su tierra. Yo sí fui profeta en mi tierra, porque yo triunfé en la difusión en Manta. Pero las dos cosas que me pasaron. La una, que pusieron precios sobre mi cabeza. Una jorga, una manga de dirigentes corruptos, a los cuales no les permití absolutamente nada ilegal. Y por eso me sentenciaron. Y la otra buena, yo filmé una película con el Ernesto Albán, con el Oboto. Eso, esa. Yo encontré pues unas fotos, no sé si usted les vio. Encontré una foto donde usted filmaba Dos para el Camino con César Carminiani, Annie Rosenfeld y Ernesto Albán. Claro, claro. Y yo filmé esa película por coincidencia, por esas rarezas de la vida. Mire, yo era secretario municipal de Manta y el doctor Alberto Cantos me dice un día: oye, Osvaldo, tú que has vivido tanto tiempo en Quito, porque nosotros fuimos amigos cuando ellos eran estudiantes, vivían en Quito estudiando, y yo ya hice amistad con esos maravitas, entre ellos estaba Alberto Cantos. Y pasado el tiempo nos encontramos en Manta, por casualidad. En el político yo la colité, yo le hice la campaña, ganamos la elección y él me dijo: yo quiero que sea el secretario municipal. Entonces me dice un día: Osvaldo, ponte en contacto con Ernesto Albán para homenajearle a nombre del municipio de Manta por los 50 años de carrera profesional de Oboto Albán. Entonces hicimos el contacto. Fue a Manta, lo condecoramos en un acto especial, le dimos un garo por los 50 años de carrera profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó el tiempo, ya el Oboto tenía planeado filmar la película Dos para el Camino, pero la filmación iba a ser originalmente en Cuenca, en Guayaquil, en Otavalo, en Quito, y lo siguió otra parte. No Manta. Entonces, cuando Manta le dé el homenaje, él cambia. Y mentalmente dijo: yo la parte que voy a filmar en Guayaquil la hago en Manta. Entonces decidió, y seguía conversando conmigo por teléfono, que queremos que nos presten esto para el otro, para la máquina esa en que yo actúo, en donde a mí se me perjudiquen 30,000 sucres. Entonces, ¿qué pasa? Que manteníamos esa conversación. Y un día dijo: Alberto, en homenaje a la ciudad de Manta, en agradecimiento, voy a filmar en Manta. Llegó el día en que todo el equipo debía estar en Manta, con la chica Annie Rosenthal, con César Carminiani, que es un caballero. Y llegó y fuimos al municipio. Estando en el municipio, brindándoles un refresco, unas galletas, unos bocaditos, él le dice al alcalde, le dice: Alberto, yo comienzo a filmar mañana, pero me faltó un actor. Aquí podría encontrar a alguien. Y Alberto le dice: al frente tuyo tienes al actor. El actor Osvaldo Rodríguez Coll. Al frente estaba yo. Y me dice: ya, Osvaldo, encantado, a ver de qué se trata. Ay, Dios mío, esa es otra de las lindas cosas que me pasó en Manta. Y hay una anécdota que tenía una sobrina y un día llegó a la casa y le dijo: mamá, mañana hay que llevar 5 sucres a la escuela porque nos van a pasar una película en que actúa mi tío Osvaldo. Se llama Dos para el Camino, así que nos van a dar, me dan 5 sucres mañana. Ya, mijito, usted va llevando los 5 sucres. Fue al día siguiente y regresó en un solo llanto, la niña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y dice la mamá: mijita, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Ay, dice: ¿cómo no voy a llorar si en la película le perjudicaron a mi tío Osvaldo con 30,000 sucres?
Así es, con 30,000 sucres. No, son anécdotas que se ha pasado, ¿no? Pero no, que me ha hecho muy feliz conversar con usted, sobre todo de la trayectoria de su hermano Carlos, de su hermano Alfredo, y también su trayectoria que es muy importante, y sobre todo de muchas anécdotas que usted ha pasado. Siempre agradecida con usted, señor Osvaldo Rodríguez Coll, por darnos ese espacio y ese tiempo para nosotros poder transmitir y dar a conocer la historia de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Nosotros somos los agradecidos de usted, licenciada. Ténganos presentes como sus directos admiradores y decirle que Dios le pague y que sea su carrera, que siga adelante y cada día sea superior al anterior. Diga usted como Del Carnegie: hoy es el mejor día de mi vida. El de mañana será mucho mejor. Felicidades, licenciada, y muchas gracias por todo. Felicidades a usted y muchas gracias a usted, y le mando un abrazo inmenso. Ahora nos vemos a la distancia, pero ojalá haya la oportunidad de saludarle y respetuosamente decirle también que le admiramos. Entonces, muchas gracias, señor Osvaldo Rodríguez Coll. Buenas tardes, licenciada, igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta tarde hemos dialogado con uno de los referentes del periodismo deportivo. Estamos hablando del señor Osvaldo Rodríguez Coll, con quien hemos dialogado de la vida de su hermano, el señor Alfredo Rodríguez Coll. Él también nos ha ayudado con muchos datos acerca de la vida de su hermano, el señor Carlos Rodríguez Coll. Por esa razón le agradecemos de corazón, y sobre todo por darnos a conocer de esa manera tan amplia, y también por el apoyo que da a este espacio Voces de la Radio. Agradecida siempre con el señor Osvaldo Rodríguez Coll. Queremos agradecerles a ustedes, amigos oyentes y televidentes, por acompañarnos en este día y sobre todo por continuar viendo Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día y nos volveremos a escuchar y ver en el próximo programa. Que tengan un buen día. Sí, le felicito, mi querido Alfredo, por esa forma de expresarse y de decir inclusive del barrio de Chimbacalle. En realidad ustedes llegaron a ese barrio, tuvieron buena vida y ustedes han dado todo en beneficio del deporte y de esa barriada misma. Eso yo creo que nadie lo puede negar y todos lo dicen de igual manera. Quisiera pedirle al mariscal que ponga la parte final en este pedazo de Chimbacalle que se lleva aquí en este cassette. Me ha agradado muchísimo las expresiones de Alfredo y de don Jacinto con respecto a esta campaña de levantamiento para que la planta vuelva al sitio que corresponde. He oído hablar con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo a don Jacinto. Ojalá este entusiasmo de él y esta idea que lanza Alfredo pueda tomar contagio con los demás partidarios de la planta y se pueda realizar esta obra de rehabilitación de esta institución tan meritoria, tan antigua, por donde pasaron pues figuras brillantes. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.